En este momento nos acompaña el doctor en Derecho Nazario Tola Reyes, docente de licenciatura y especialidad, así como de maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien ha tenido las responsabilidades en el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, en Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho, en el Departamento de Evaluación Profesional, Planeación y Tutoría, así como en áreas de docencia y posgrado. Actualmente es coordinador de extensión y vinculación de la propia Facultad de Derecho, quien nos compartirá sus conocimientos en relación a la importancia de los contratos como parte de la vida jurídica en las universidades y en la sociedad. Pues un gusto recibirlos en este espacio académico, Facultad de Derecho, como ya se comenta. Y bueno, gracias por la oportunidad que se brinda de poder compartir mucho de los conocimientos que se derivan de años de la docencia en distintos niveles educativos. Y bueno, de manera particular, hacer énfasis en lo que implican los contratos. Y bueno, para nuestra sociedad, cualquier universidad, su comunidad, es decir, sus alumnos, sus profesores, su aparato administrativo, se deben a la sociedad. Todas las universidades, sin excepción, se deben a la sociedad, porque la sociedad es la receptora de los recursos humanos, de los profesionales de la ciencia del derecho, en este caso, que van a facilitar las relaciones humanas. Muchas relaciones humanas que se llevan a cabo dentro, que constituyen este tejido social. Entre ellas, bueno, pues hay relaciones humanas que no requieren contrato, por ejemplo, que son de las más informales, pero al final de cuentas un contrato es un acuerdo de voluntades sobre personas, sobre cosas o sobre situaciones. Nuestro Código Civil del Estado de México prevé solo 12 tipos, obviamente que puede haber más derivados, 12 tipos de contratos, obviamente que también tenemos el soporte del Código Penal Federal, que también tiene otra cantidad de contratos o formas en cómo la gente puede establecer ya de manera así muy específica, muy formal, un acuerdo de voluntades, es decir, bajo qué declaraciones, es decir, dónde van todos los datos de cada una de las personas, las cláusulas, es decir, las condiciones con base en las cuales se va a desarrollar ese acuerdo de voluntades. Y la verdad es que bueno, sí es un reto muy grande para el estudiante de la ciencia del derecho en nivel de la licenciatura y también en nivel de maestría, que tenga de manera muy clara los tipos de contratos que existen tanto en la ley y también los acuerdos que mucha gente lleva a cabo a veces al margen de la ley. Por ejemplo, la compraventa de un coche. El propio gobierno del Estado de México tiene sus propios formatos para decir, bueno, los requisitos mínimos que tiene que tener un contrato son estos, los requisitos de validez, los requisitos para declararlo nulo, cuestiones que tienen que ver para solicitar el cumplimiento cuando hay el atraso o el incumplimiento de alguna de las cláusulas. Todos son acuerdos. En cuanto a las cosas, quisiera englobar en tres partes grandes. En cuanto a las cosas, pues se pueden generar contratos de compra-venta, como ya lo comentaba, un celular, un coche, una bicicleta, una casa, un terreno, un departamento, son cosas. También existen, y bueno, con base en la transacción que existe en estos contratos, pues se estipula, ¿no?, en cada uno, por ejemplo, el de crédito hipotecario, el de prenda, el de promesa de venta. Todos estos contienen una serie de acuerdos que se llaman cláusulas al interior y que las personas que son los contratantes, junto con sus testigos respectivos, firman expresando la manifestación o manifestando su voluntad. Esto implica que, bueno, pues si es un contrato de prenda, por ejemplo, esto que se da en el Monte Piedad, ya la gente sabe, etcétera, que es un contrato, cuáles son los intereses, cuál tiempo es el que van a tardar como mínimo, en qué tiempo hay riesgo de la prenda se pierda, cuándo entra remate, etcétera. Todas estas cuestiones ya están especificadas en cada contrato. En cuanto a las situaciones, por ejemplo, también hay contratos de situaciones. Yo quiero
que un abogado me patrocine en un asunto legal. Entonces hacemos el contrato de servicios profesionales, o de un arquitecto o de un ingeniero, en donde hay cosas y hay situaciones, porque de manera específica quiero este material para esta casa, habitación que va a ser con este terreno, con estas características en este terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas, las personas y les decía las situaciones. En cuanto a las personas, también hay contratos. Por ejemplo, el contrato de matrimonio, que si bien es cierto no lo encontramos de manera bien específica en la parte de contratos del Código Civil, sí está dentro del Código en términos de lo que son las personas, porque sabemos que existen acuerdos de voluntades que, bueno, pues se llevan a través de la ceremonia respectiva que está prevista en el reglamento del registro civil. Hay un oficial del registro civil que lleva a cabo la celebración de esa ceremonia con los testigos, etcétera. Y al final de cuentas es un contrato que a últimas fechas lo siento un poco débil, porque se rompe muy fácil con ese acuerdo de voluntades con base en el divorcio incausado. Pero bueno, también son cuestiones de derecho civil, pero que tienen que ver solo con personas. Y el concubinato, por ejemplo, ese no lo encontramos como un contrato, no es. Sin embargo, sí es un acuerdo de voluntades, en donde, bueno, pues van a vivir en unión libre, ese concepto de construcción social, así se les denomina unión libre, nacen 2, 3 niños, etcétera, y bueno, no hay contrato de matrimonio. Entonces, pues sí se hacen exigibles los derechos a partir del acta de nacimiento, reconocimiento de los menores, y bueno, por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones, que esa es una palabra sin excepción presente en todos los contratos, el cumplimiento de las obligaciones, obviamente por parte de uno y por parte del otro el cumplimiento de los derechos, los dineros, contratos de préstamo, es decir, hay muchos. Pero lo más importante es que la gente tenga así muy, muy claro, con la orientación, la asesoría, la canalización del abogado especialista o del maestro en derecho civil, de manera así bien, bien específica, cuáles son las características, los requisitos, los lugares, porque tienen que ver a veces con cuestiones de competencia y jurisdicción que también se tiene que establecer dentro del contrato, en qué tribunales se van a someter para el caso de incumplimiento por alguna de las dos partes. Todas estas disposiciones están en la ley. Obviamente que la mayoría, o si no es que todos, son términos técnico-jurídicos. Entonces, la esencia o la responsabilidad grande del licenciado en Derecho para con su sociedad es que cumpla de manera primera muy impecable, con el estudio pleno de todo lo que dice la norma jurídica, para que oriente a las personas que van a llevar a cabo la celebración de un contrato. Se me ocurre poner un ejemplo más que tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, el contrato de crédito. Contratas un crédito porque vas a comprar una pantalla en Coppel o Electra, no sé dónde. Y bueno, se firman los pagarés. Entonces la gente que tiene la necesidad de esa pantalla, quien contrata ese crédito, dice, pues mira, voy a firmar 12 pagarés y pues el señor gerente me dejó en blanco el espacio de los intereses, por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas firmar un título de crédito es un documento inherente a un contrato de compraventa de una pantalla, ¿no? Como el ejemplo que pongo. Entonces se vuelven requisitos de validez o de nulidad el hecho de considerar que le pusieron los intereses después. O sea, ¿cómo? En ese tenor, la responsabilidad directa del abogado es orientarle al que va a tomar la decisión de firmar un contrato, o en este caso un documento que se deriva de un contrato, que es un pagaré, de dejarle de manera muy clara cuáles son los intereses legales. Entonces ahí también nuestras leyes de repente andan un poco no tan claras, porque por un lado la ley, el Código de Comercio establece que el acuerdo que se establecerá el interés que acuerden las partes. Por otro lado, si no estoy mal, es la ley de títulos y operaciones de crédito que dice que se va a fijar el interés bancario. Pero por otro lado también existe en nuestra sociedad la presencia de las personas que les llamamos agiotistas o prestamistas, que llegan a poner a veces hasta el 20% de interés en el pagaré. Y esto tipificado ya está dentro del Código Penal del Estado de México como un delito de fraude. Es decir, entonces estas cuatro perspectivas, la sociedad, una ley, otra ley, el Código Penal, tienen todas opiniones sobre las conductas para llevar a cabo la firma de un documento como es un pagaré que se deriva de un contrato.
de compraventa. Entonces, ahí está la responsabilidad directa y eso es lo muy bonito de estudiar de manera profunda, de manera seria, de manera muy específica, cada una de las condiciones, de las cláusulas que se van a establecer, sobre todo porque también el abogado tiene que ser garante de que se va a cumplir con el contrato. Porque de lo contrario, bueno, pues entonces la cultura jurídica que tiene nuestra sociedad, pues se diluye. Desafortunadamente aparecen de repente las demandas ya, por ejemplo, de un juicio especial de desahucio porque no se cumplió un contrato de arrendamiento o se causaron daños al inmueble, etcétera, precisamente porque a lo mejor los abogados que asesoraron a estas personas para la firma del contrato no lo hicieron plenamente como tenían que haberlo hecho. A partir de ahí entonces el abogado se convierte en garante de que va a tener una vida legal plena su cliente, sea el uno o el otro, o en último de los casos una licenciatura que está ofreciéndose en esta facultad de Derecho. Apenas los alumnos van de la primera generación. En el 6º semestre se llama licenciatura en medios alternos de solución de conflictos. Entonces ellos están atendiendo ya todo lo que tiene que ver con cuestiones de convenios, los convenios que son los que se derivan de los contratos. Lo lleva a cabo un banco cuando dice tiene un cliente que no acaba de pagar la deuda que tiene para el crédito de un coche o para el crédito de una casa. Entonces mandan traer al cliente y dice, bueno, que no te alcanza porque cambiaste de fuente laboral y ahora ganas menos, vamos a renegociar. Entonces esa renegociación pues tiene que ver con mediación, conciliación, y aunque en muchas de las ocasiones la gente con pleno desconocimiento se va a 20 años más de deuda, pues sí hay un abuso por parte a veces del sistema bancario. Abuso pues porque la gente necesita el dinero, y en muchas de las ocasiones tiene grandes necesidades, ¿no? En el caso de alguna mamá que pide dinero prestado a la señora de la agiotista de la colonia porque tiene 3 días para reunir 100,000 pesos para la fianza de su hijo, está firmando un pagaré, pero pues, extrema necesidad, extrema ignorancia, y por eso entonces existe el abuso de algunas personas físicas que son prestamistas, o en el caso de lo que comentaba de algunos integrantes del sistema bancario, de algunos bancos que ponen muy, muy elevados los intereses. Eso por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y muchos otros que, bueno, a lo mejor la gente, la sociedad ni lo sabe. Voy a contratar a un abogado y le voy a hacer que me firme el contrato en donde me va a especificar todo el desempeño profesional de él. Y si no hay cumplimiento de contrato, entonces hay consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, desafortunadamente también nuestra sociedad tiene una percepción a veces no muy clara, no muy derecha del ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho, porque hay algunos que, pues sí, desafortunadamente golpean a nuestra honorable profesión, tomando decisiones completamente contrarias a la ley, cometiendo en contra de algunos clientes injusticias plenas, injusticias totales, hasta delitos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la ciencia del derecho es una profesión muy, muy bonita, muy apasionante, pero que también implica su ejercicio con altos valores éticos, altos valores morales, altos valores profesionales en el abogado que se debe, igual que la universidad, se debe a su sociedad. Esa sería mi aportación.